El famoso rapero Sean Diddy Combs fue absuelto de los cargos más graves que lo vinculaban a una presunta red criminal. El jurado sí lo declaró culpable de trasladar a dos exparejas con fines de prostitución. Un fallo que lo aleja de la cadena perpetua que arriesgaba si se lo vinculaba al crimen organizado. Sin embargo, igualmente arriesga hasta 10 años de prisión. Luego de 2 días de deliberación, este miércoles el jurado entregó el veredicto en el juicio contra Sean Diddy Combs. Fue declarado culpable de 2 cargos por transportes con fines de prostitución a sus exparejas Cassandra Ventura y Jane, pero absuelto de los más graves relacionados con tráfico sexual y crimen organizado que la fiscalía solicitaba que fuese juzgado por la ley RICO. Nos alegra que finalmente haya sido declarado responsable de 2 delitos federales, algo que nunca antes había enfrentado en su vida. Aún enfrenta una pena de prisión considerable, aunque claro, nos hubiera gustado una condena por delitos sexuales de la ley RICO. Un juicio que la familia Combs celebró al ser absuelto de los cargos más graves, con lo que el artista evitó la cadena perpetua. Sin embargo, igual arriesga hasta 10 años de cárcel por cada delito por el que fue condenado. Su defensa propuso pagar una fianza de $1 millón para dejarlo en libertad mientras espera la sentencia. El caso comenzó en 2023 cuando su expareja Cassandra Ventura lo demandó por violación y abuso sexual. Aunque llegaron a un acuerdo de $20 millones, más de 120 personas presentaron nuevas demandas civiles al año siguiente. Durante la investigación se incautaron armas, drogas y miles de botellas de aceite corporal hallado en las propiedades de Diddy y que formaron parte de las pruebas. Desde entonces, Sean Combs permanece en prisión preventiva. Creo que la verdadera pregunta era, ¿podría el gobierno realmente demostrar la existencia de esta organización criminal? Y ahí es donde fallaron, porque el jurado señaló que no hay suficientes pruebas. El jurado, compuesto por 12 personas, pidió volver a revisar parte de las pruebas sobre su supuesta participación en una red de crimen organizado. No se pudo comprobar que las mujeres involucradas actuaran sin su consentimiento, misma causa que contempla tanto las agresiones denunciadas por Cassie como un video donde se ve a Diddy golpeándola y arrastrándola a la habitación de un hotel, hecho ocurrido en 2016. Creo que en general fue un veredicto justo. Creo que fácilmente podría haber sido condenado también por el 4º cargo, pero definitivamente debería cumplir una condena dada la gravedad de todo y por las víctimas, incluida Cassie, que fue la principal. Presentía que era realmente culpable y creía que sería castigado por todos los delitos. Así que me sorprende un poco que lo hayan absuelto de la mayoría de los cargos. Aunque ya hay un veredicto de estos 5 cargos, el rapero aún tendrá pendientes cerca de 150 demandas civiles adicionales mientras espera la sentencia que lo hará pasar varios años tras las rejas. Vamos a hablar ahora de un edificio que durante algunos años fue el edificio más alto de Chile y además fue una especie de ícono de los años 90, ¿no? De la masificación de los celulares, con ese edificio que incluso era en forma de teléfono celular de los antiguos, por supuesto, ¿no? El edificio de Telefónica. Claro, ahora Telefónica Chile ha anunciado que se va a reactivar el proceso de venta de este icónico edificio corporativo que estuvo en venta hace algún tiempo, luego eso se suspendió y nuevamente saldrá al mercado. La construcción de los 140 metros de altura demoró 3 años y 5 meses. En su interior trabajan 2.000 personas, las que acceden a sus oficinas en ascensores de alta velocidad. Plena década del 90, fue la construcción más revolucionaria de la época. 143 metros de altura y 32 pisos, con lo que ostentó hasta 1999 el título del edificio más alto de Chile. Su construcción fue en 1993 y su inauguración en 1996. Hablamos de esta, la Torre Telefónica, que en su momento fue símbolo de modernidad y que hoy está a la venta. Ubicado frente a la Plaza Baquedano, con una forma inspirada en un celular de la época, el edificio con 29 años de antigüedad nuevamente instaló el cartel de Se Vende.
tras la decisión de la empresa Telefónica Chile, que busca un escenario más favorable en el mercado. Se toma la decisión en el año 2018 de iniciar un proceso de venta, el cual lamentablemente quedó detenido entre el estallido social y la pandemia, y ahora, asesorado por CBRE y GPS Propiedades, estamos en un momento en el cual el mercado nos permite volver a retomar este proceso de venta, para asegurar que podamos enfocar todas las inversiones de la compañía en la fibra, en el despliegue de red y además en los negocios B2B, que es lo que estamos enfocados como compañía. La misma torre que en 2019, durante su primer intento de venta, se convirtió en escenario de proyecciones lumínicas ajenas a la compañía, las cuales aludían al estallido social, intervenciones que no fueron coordinadas por la empresa y se viralizaron en redes sociales, pero los hitos que han marcado a este edificio van mucho más allá. Esta placa lo que hace es conmemorar justamente el proceso de inauguración del edificio, el año 1996, y de además dar la relevancia asociada a la compañía de este activo y de la primera inversión que tenía fuera de España. Vinieron directamente los reyes, Juan Carlos I y doña Sofía, y además estuvo presente el presidente de la República. Un lugar lleno de historia, protagonista de videoclips, conciertos y una que otra polémica en torno a su figura en forma de teléfono. Fue un proyecto que se originó en un concurso internacional de arquitectura. Tuvimos la suerte de ganarlo. Es un edificio absolutamente contemporáneo. El sitio era espectacular y el edificio trató de dar cuenta de esto. Aunque esta misma figura fue criticada en 2016 por un medio estadounidense al calificarlo de obsoleto. Más que de obsoleto, solamente de que es un proyecto que tiende a la obsolescencia. O sea, desde que se hacen este tipo de proyectos, se debería pensar, ¿cierto?, que si tú tomas una forma tecnológica, y eso es como bien genérico, esa forma tecnológica va a evolucionar muy rápido y vas a tender a la obsolescencia. Pero a pesar de ello, la representación de teléfono móvil no ha pasado desapercibida durante los años, aunque la idea original partió de otra forma. Esa es la famosa antena que se implementó posterior a la construcción. Si bien no es parte del diseño original, lo que se buscaba era justamente tener mejor eficiencia en la distribución de distintas telecomunicaciones que estaban adosadas ahí en ese momento, y se instaló como elemento arquitectónico extra. ¿Qué le generó al edificio? Que terminó siendo una forma muy parecida a un celular bastante conocido a nivel de mercado. Y de seguro hay alguien que recuerda muy bien ese teléfono. Aló, Faundes, Ingeniería Electrónica, instalaciones varias. Buenas tardes. Uno de los momentos más significativos en la compañía y que todos los debemos recordar fue el comercial asociado a Faundes, Ingeniería Eléctrica e Instalaciones Varias. ¿Qué pasaba con este señor? Él ingresaba con su teléfono celular, subía a una cabina de ascensor y todos se sorprendían de que esta persona tuviese un teléfono celular en ese momento. El comercial de Faundes se emitió por primera vez en 1998 y marcó un hito al acercar la telefonía celular al público general, en una época en que aún se asociaba al alto poder adquisitivo. Tiene mucho que ver con la liberalización de las comunicaciones. La Telefónica, una empresa internacional de gran tamaño, se instala en Chile, ¿cierto?, con una importante oferta de productos y servicios. Fueron años donde se liberalizó el carrier, fueron años donde de una otra forma estaba comenzando la telefonía móvil. Hoy, a casi 3 décadas, la torre telefónica vuelve a llamar la atención, pero esta vez con un cartel de venta, aunque la compañía permanecerá como uno de los principales arrendatarios del inmueble.